Yo creo que sin la palabra muchos de los que hoy estamos haciendo el ejercicio de la comunicación social en diferentes medios del país no hubiéramos llegado a este punto, porque la palabra termina siendo ese lugar donde empezamos realmente a vivir desde la universidad el periodismo, porque la idea de que una universidad sea un microcosmos es que represente en sus instituciones, en su manera de vivir, todos aquellos aspectos que tiene la sociedad, y tener un periódico dentro de la universidad permitió que nosotros, estudiantes, entusiasmados, apasionados realmente, entráramos a poder descubrir cómo se hace el periodismo, cómo hay que tener disciplina, cómo hay que organizar el periódico, cómo hay que discutir un periódico. Y todo eso nos dio habilidades a nosotros para empezar luego nuestro ejercicio profesional. Me agrada mucho en nombre de la Universidad del Valle, del periódico La Palabra, venir aquí a hacerte esta visita preparatoria de los 30 años que celebramos ahora el 1 de noviembre del 2021, cuando sale el primer periódico. Tú estuviste en esos inicios. Es muy bueno ver cómo muchísimos egresados, 350 egresados en estos 30 años, hicieron sus carreras, muchos de ellos exitosísimas como la tuya. Lo que yo más destaco de mi experiencia es la belleza de encontrar unos jóvenes que llegan pues con miedos, muy inexpertos, pero lo que yo valoro es una sensibilidad, algo que se trae. Y entonces yo quiero que tú me cuentes quién era ese joven Andrés Mompotes que llegó a la Universidad del Valle y que recaló en el periódico La Palabra. En ese momento Andrés Mompotes era un universitario con muchos sueños, muchas aspiraciones de poder ejecutar todo eso que uno trae y mete a la universidad, y que en la universidad en ese momento, probablemente por todo ese entorno de explosión que había alrededor del desarrollo audiovisual, era el que más me llamaba la atención. Me interesaba mucho empezar a ver cómo podía escribir guiones, cómo podría contribuir desde la escritura, que yo sentía que era mi pasión, a poder hacer esos productos de comunicación. La palabra empieza a dar la posibilidad de concentrarse un poco más en esa escritura, entender que la escritura también es un camino para ejercer esa manera de comunicar que yo quería poder apropiar y poder hacer de una manera mucho más intensa. Encuentra uno en ese ejercicio de la palabra que al principio fue muy cultural, porque la palabra tenía no solamente esa posibilidad de hacer la crónica de la ciudad, el reportaje de los personajes que estaban ahí detrás, en esa ciudad, en esa Cali, con diferentes vidas, con diferentes proyectos de construcción individual, sino también entrar a descubrir un poco el mundo cultural y analizarlo desde la perspectiva de un estudiante. Eso me aterrizó a mí también en un terreno que, aunque yo tenía claro que me gustaba mucho, probablemente en ese momento necesitaba asentarlo aún más. Entonces llegar un poco como con esas expectativas y encontrar que sí, efectivamente, en el ejercicio disciplinado, de construcción de un periódico, de entrega de unas historias con unos tiempos determinados, de discusión de los enfoques, de reelaboración de las notas, porque la discusión con la sala de redacción o con el grupo que en ese momento manejaba la palabra era muy importante, con Humberto Valverde también. Entonces, todo eso, digamos, que hace que los sueños empiecen a tomar forma. Yo ya agradezco mucho, de verdad, a ese momento de poderse aproximar a un laboratorio que es muy real, de ejercicio periodístico, pero con una cosa que es mucho más importante, que es ver ese ejercicio periodístico plasmado en un periódico. Tú cuando escribes para tu trabajo universitario, tú lo que consigues y lo logras con mucho orgullo es una muy buena calificación, y de pronto la compartes con tus compañeros, pero cuando tú haces un ejercicio periodístico en la universidad y sale en un periódico que se reparte, un periódico que además tenía una calidad que sigue teniendo hoy, por una calidad de impresión, hoy llega probablemente a más personas que en ese momento, pero en ese momento sentir que igual salía en entornos universitarios y llegaba a otra gente, esa es una recompensa que yo creo que todo comunicador siente realmente como el fin de su profesión, y ese es el primer gran momento de entusiasmo para mí. Hace unos 5 años nos diste una conferencia magistral sobre las nuevas tendencias del periodismo, esto multimedial que es una realidad. ¿Cómo ves este salto que ya no tiene regreso?
Veo que son unos tiempos muy emocionantes, muy interesantes, porque ponen en el punto central de la discusión cuál es la esencia del periodismo. Y la esencia del periodismo en medio de unas velocidades de cambios tecnológicos, de transformaciones de herramientas que requieren la apropiación inmediata de los periodistas o de quienes hacemos la comunicación, pero que tienen que ser muy bien entendidas para que no afecten ese eje central al que me refiero, que es la esencia de la comunicación, con la ética de la comunicación, con la responsabilidad de la comunicación, con los valores y con los secretos claves de cómo es un muy buen ejercicio de poder hacer el oficio como mandan realmente los valores y los principios de lo que es hacer buen periodismo en el caso nuestro. Y eso te lo digo porque efectivamente hoy por hoy, cuando todo el mundo tiene la capacidad de asumir una plataforma digital y convertirse en sí mismo un medio de comunicación, y en eso mucha gente tiene mucha habilidad, pero no necesariamente esa habilidad de comunicar va de la mano con aquello que te entrega la universidad. La universidad te entrega a ti una conexión humanística con tu oficio y con tu profesión. Le da un sentido ético a esa posibilidad de ejercer esos conocimientos que tienes. Te conectan con tu responsabilidad, con la sociedad, con el futuro, con el mundo, con el país, con las diferentes voces. Te conectan realmente con unos procedimientos que requieren que cuando tú vas a comunicar tengas la posibilidad de confrontar, verificar, investigar, respirar 2 veces antes de decir cualquier cosa que uno crea que tiene que ser comunicada. Todo esto porque hoy por hoy esas velocidades, por ejemplo, las redes sociales, de quienes tienen la posibilidad de comunicarse hábilmente, sean o no sean periodistas, y en esto no estoy pretendiendo decir que la gente que no es periodista no puede comunicar, tiene todo el derecho a comunicar, esta es una sociedad libre, con la posibilidad de esa libertad de expresión, pero la diferencia entre esa posibilidad técnica que les da el llegar a muchos públicos y el periodista o el profesional que asume la comunicación como parte esencial de la sociedad, ese comunicador social que entiende el rol que cumple en la sociedad, es muy grande. Y esa diferencia nos pone a nosotros, evidentemente, como los responsables de hacerle entender a la sociedad el papel del periodista, el papel del comunicador social como algo muy relevante y que tiene que ser defendido. Porque hoy sí tenemos ese desafío en el cual mucha gente que maneja las redes sociales y que tienen ese poder de comunicación, no ejercen la ética o no ejercen unos protocolos. Y eso es un tema muy difícil porque eso genera desconfianzas frente a todo lo que se comunica. Y ahí tenemos todos un papel en la sociedad de construir una ciudadanía digital que implique que la gente entienda el valor de lo que tiene que ver con una profesión bien ejercida. Entonces es necesario que todos entremos en ese proceso de apropiarnos de la tecnología para aplicarla adecuadamente en la función de comunicar, pero es muy retador. Es muy retador porque tenemos una responsabilidad más fuerte que antes. Hoy, evidentemente, eso que estamos viviendo genera crisis empresariales en los medios tradicionales porque ha cambiado las reglas de juego. Pero una cosa es las crisis empresariales en los medios que hacen periodismo o comunicación y otra cosa es la crisis del periodismo. El periodismo en sí mismo no puede estar en crisis. Ese periodismo bien hecho es el que hoy se necesita más que nunca y ese es el que hay que defender. En el concierto latinoamericano, tú que tienes contactos con tantos medios, ¿cómo ves este proceso y el papel sobre todo del periodismo que están haciendo hoy los jóvenes? Que hay una nueva generación que viene, mejor dicho, reventándola. Y lo van a seguir haciendo y hay cosas que además tienen la esencia de eso que tiene que ver con la juventud y con ejercer periodismo para servir. Eso me parece bien porque al final los jóvenes que están teniendo esa posibilidad de apropiarse de las herramientas tecnológicas del mundo de hoy para comunicar y llegar más lejos están entendiendo la capacidad que muchas veces nosotros en otra generación no teníamos y unas facilidades porque las herramientas están a su alcance. Nosotros teníamos que incluso adquirir o estar en unas plataformas en las cuales no dependían de nosotros la adquisición de esos recursos y hoy es muy fácil hacer esa comunicación que tiene alcance global. Pero ese alcance global requiere también de entender que ese papel no puede confundir el periodismo con el activismo. Estamos en una sociedad en este momento muy inclinada, y eso lo vimos y lo hemos visto en fenómenos como tal vez en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, en los cuales empieza a ver uno que las audiencias prefieren o se inclinan por ver aquello que refuerza sus ideas,
Y eso es una cosa muy preocupante. Y me preocupa que pase sobre todo con los públicos jóvenes, que solamente quieran enterarse de aquello que refuerza sus creencias. Y entonces las redes sociales, que son muy hábiles para eso, porque realmente con los algoritmos te programan para demostrarte y para poderte otra vez los mensajes que hacen que tu misma forma de pensar se reproduzcan aquello que tú estás recibiendo como mensaje. Ese es un tema que sí nos debe preocupar a todos y obviamente ese periodismo joven tiene la obligación de poder darle todas las miradas a toda su audiencia, de una manera tal que rompamos ese círculo vicioso y hagamos que la gente que solamente quiere reproducir sus ideas en aquello que consume pueda tener otras ideas, porque eso genera nuevas formas de pensar. O reafirma o no tu pensamiento, pero te da una perspectiva distinta de la realidad. Te permite realmente conectarte con la multiplicidad de visiones que hay en el mundo, porque no podemos dejar que esta manera de comunicarnos convierta el mundo en una discusión de blanco y negro, cuando nunca lo ha sido y nunca lo será. La verdad es un proceso de búsqueda de muchos matices, y esos matices tienen que ver con un ejercicio de aprovechar desde el periodismo joven estas posibilidades. ¿Cómo es el día a día de Andrés Mompotes dirigiendo el periódico más importante de este país, que es El Tiempo? El Tiempo hoy es el medio que más consultan los colombianos en el mundo digital. Eso quiere decir que no es un periódico como el de antes, en el que había unos ciclos, en el que uno llegaba a una hora del día, organizaba el periódico, luego se sentaba a definir la primera página y luego lo enviaba a impresión. Esos ciclos ya no existen porque el periódico, al ser digital, no duerme, no descansa. Es una operación 24 horas, como dice, y entonces esa operación se traslada a muchas cosas que también tienen que ver con el oficio. Aquí hay turnos permanentes, hay unos turnos de periodistas que trabajan en la madrugada, porque tienen que estar inmediatamente reaccionando a noticias que se producen cuando aquí dormimos. Nuestra audiencia en Europa está despierta, o nuestra audiencia en otros países está atenta a ver qué está pasando y qué dice El Tiempo. Entonces, eso requiere toda una organización muy distinta a la que tradicionalmente conocimos, por lo menos cuando yo ingresé a este periódico ya hace más de 23 años. Hoy en día es imposible hacer periodismo digital si tú no tienes datos, si tú no tienes métricas, si tú no conoces lo que son los sistemas que te permiten ver en tiempo real qué lee una persona, a qué horas la lee, por qué la lee, qué quiere saber, si lee más la parte del principio, la parte del final, si ve más la foto o ve más los gráficos, todo eso hoy se puede saber. Y eso te permite a uno tomar decisiones. ¿Qué productos periodísticos le puede ofrecer a la gente? Siempre se hablaba de que un buen periodista es el que tenía el mejor olfato, el olfato periodístico, que eso existe y eso es muy importante, pero hoy por hoy el olfato se combina con la ciencia. La vinculación de ese olfato periodístico hoy por hoy a esos datos permite hacer un periodismo que yo creo que tiene que ser más eficaz y más eficiente. Aquí hay un debate sobre eso también, porque muchas veces eso tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo en ese día a día que a veces me toca? Que es que se pueda creer que lo que la gente busca o lo que los datos dan de lo que la gente está buscando se convierta en una dictadura de lo que tú tienes que hacer como periodista. Ese es un riesgo. Ese es un riesgo porque además entonces te convertirías simplemente en alguien que reacciona a lo que la gente necesita, y muchas veces la gente le da, por alguna tendencia, le da por buscar cosas que son muy livianas, cosas que parecen realmente que no tienen nada que ver con la esencia de la vida de las personas. Entonces, los memes más simpáticos de los gatos que se caen de una cama, por decirte algo, eso puede pasar, pero un medio como este requiere otro tipo de filtro y requiere de ejercer su discernimiento interno y su discusión interna antes de tomar una decisión sobre qué publica y qué no publica. ¿Y qué visión tienes tú de los medios universitarios? Pues no solamente de La Palabra, sino de otros medios. Se han generado en las últimas décadas, nosotros fuimos pioneros, muchos medios universitarios, con distintos perfiles, con distintos enfoques. ¿Cómo lo ves el periodismo universitario en relación con el periodismo pues, que se hace desde un periódico como El Tiempo? Yo creo que el periodismo universitario sigue siendo fundamental. Hay diferentes enfoques y entonces uno ve periódicos que se centran, por ejemplo, en divulgar logros académicos o científicos que hace una universidad, divulgar el conocimiento que se produce dentro de la universidad. Hay otros periódicos que tienen una visión de pronto más relacionada con el periodismo en sí mismo y con los entornos, entonces hacen una aproximación más sociológica de lo que hay en ese entorno, lo cual me parece también muy válido porque permite garantizar que
haya una aproximación desde la narrativa de contar la realidad, que es también muy importante. Yo creo que han tenido un arraigo poco a poco muy alentador en el sentido de que también han salido de los muros de la universidad. Entonces, digamos, la palabra ha salido de los muros de la universidad. Hoy por hoy llega a mucha más gente, llega por fuera de los muros de la universidad, y eso es muy importante. El periódico La Nacional también lo hace, el periódico La Universidad de Antioquia también lo hace. Ese sí es un cambio, digamos, que yo creo que es fundamental en lo que ha pasado durante estos últimos años en relación con esos periódicos que son muy buenos, pero que se quedaban allá, porque al final llevan a la gente, llevan a la ciudadanía una visión distinta a la que puede tener un periódico tradicional o un medio tradicional. Le dan la muestra de otras visiones que proceden de ahí de donde se produce el conocimiento. Bueno, y te quería hacer una última pregunta de carácter como más, dijéramos, nacional. Es decir, ¿tú qué crees que puede pasar con el periodismo en este momento? Que sí, hay crisis económicas por los cambios. ¿Cómo ves tú, dijéramos, a 5 años, a 10 años, el periodismo colombiano? Yo creo que el periodismo colombiano tiene la posibilidad de seguirse afianzando si garantiza que la gente se conecte con aquello que es la esencia de hacer bien el oficio. En estos momentos, Darío, por ejemplo, en la coyuntura que estamos viviendo, en la cual, digamos, se vive esa polarización o esos sentimientos de una manera muy fuerte, y existen también unas reacciones que yo creo que, aunque puedan tener en algunos casos algo de razones para que la gente se sienta en desacuerdo con la política editorial de un medio, lo que no nos puede pasar como sociedad es que eso se traduzca en una violencia como reacción a ese desacuerdo. Y esto lo digo porque yo he visto y ha pasado en estas épocas de las protestas y de las marchas que ha habido, primero que todo, pues muchos periodistas afectados por cumplir el oficio en la calle. Muchos de esos casos, la mayoría de las denuncias señalan a la fuerza pública por abuso y evitar que los periodistas hagan su oficio como debe ser, pero también ha habido casos en los que personas que están en alguna de las dos orillas de la discusión han atacado a los periodistas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una actitud que socava un principio de la democracia. El respeto por la libertad de expresión y el respeto por la libertad de prensa implica entender que las ideas pueden circular y que uno puede estar o no de acuerdo con esas ideas, las puede debatir de la manera que considere, pero no puede llegar al extremo de la violencia para considerar que la idea que pudo haber provocado esa reacción se acaba simplemente con un acto de agresión física. Yo creo que en los próximos 5 años, digamos, a todos nos corresponde, y también a los medios, hacer ese trabajo, ese ejercicio de hacer un periodismo que esté realmente sintonizado con los cánones del buen periodismo, y es que todas las voces, toda la contextualización, toda la verificación, pero en un proceso de entender que el periodismo sí busca atinarle a lo que más se aproxime a la verdad. La verdad absoluta, eso no existe, pero sí tiene la intención de hacerlo. Tiene la intención de aproximarse, y ese es el reto de todos, y mantener eso y hacer que la sociedad lo entienda. Le pasó algo muy interesante al periodismo durante la pandemia, Darío, y es que en el momento más fuerte de la pandemia, la gente volvió a volcarse a los medios que tenían periodistas en sus salas de redacción, porque sabían que eran periodistas que estaban tratando de buscar la verdad para ver realmente, en medio de esa incertidumbre, ese miedo general, qué era cierto y qué no era cierto. Digamos que devolvió la confianza, pero ¿qué hace que esa confianza otra vez esté en dilema? Las divisiones políticas. Cuando hay un entorno de confrontación política muy alto como este, como lo hubo en Estados Unidos, las ideologías o la tendencia de las personas a reforzar sus ideas con lo que consideran que es lo que debe ser sus ideas, hace que otra vez se rompa un poco esa confianza. Entonces tú veías en Estados Unidos cómo había gente que creía todo lo que decía el presidente Trump en contra de lo que podía decir un medio, aunque el medio te dijera, yo confirmé esta información con estos datos, pero si Trump decía que era verdad o era mentira, creía más en lo que decía el presidente Trump. Y hoy estamos en un entorno de confrontación política, entonces nuestro reto en estos próximos años es garantizar que esa confrontación política no haga que la búsqueda de la verdad del periodismo caiga utilizada en manos de esas ideologías o de esa manera de asumir las cosas frente a las ideas que son realmente las que permiten tener una visión completa de la sociedad, y simplemente la gente se cierre a no ver la posibilidad de todo lo que hay en un panorama
tan difícil y que requiere un discernimiento muy amplio y que requiere la capacidad de ver todas las voces para tomar las mejores decisiones de los próximos años.